Pier Paolo Barbieri, ¿Cómo estás? fundador de Ualá, ¿Cómo andás? Finanzas Tecnológicas. ¿Cómo estás, Pier? Bien, muy bien. Placer estar acá. Gracias por la invitación. Desde las finanzas tecnológicas, desde tu sector, ¿Cómo cambiaste? es así, Así. hay que Así. maniobrar. ¿Cómo ves la economía, digamos? Tiene muchas regulaciones, ¿cómo está afectado tu sector? Si ves la Argentina pasar desde tu actividad y tu ecosistema, no exclusivamente de Ualá, ¿cómo está? Bueno, es indudable que Argentina está pasando un momento difícil y un año difícil en un contexto de muy alta inflación, de un crecimiento que creo que este año va a ser negativo y nosotros sí lo vemos en el consumo, porque es obvio, creo que lo ve todo el mundo. Al mismo tiempo diría... Los consumos son los usos de la tarjeta de los ustedes, tickets los de más las chiquitos. tarjetas y de los cobros, que a veces nosotros crecen bastante por arriba de la inflación, pero crecen a un ritmo menor al que crecían el año pasado. O sea, vos me estás diciendo de otra manera que se está frenando el consumo. Nosotros o se está vemos achicando el gasto. que mucha gente pierde contra la inflación. Entonces crece, pero crece menos que la inflación. Y eso es consistente con la información que dice que los sueldos pierden contra la inflación. Al mismo tiempo, nosotros estamos en un sector que estructuralmente crece. ¿Por qué? Porque el dinero se digitaliza. Yo estaba escuchando los 8 escalones de la economía y cuando hablamos de esa cantidad de billetes, la gente cada vez más quiere pagar digitalmente, no con efectivo, que es inseguro y es menos conducente en un periodo inflacionario. Además, porque es que incómodo ir, retirarlo. Exacto. Los Los bancos ni lo quieren, nadie lo quiere. Entonces, en un momento de baja demanda de efectivo, porque hay mucho, la gente quiere pagar más digitalmente. Entonces, también vemos un fenómeno que es global, que es la digitalización de las transacciones. Y ahí América Latina, y esto salgo un poco de la perspectiva de Argentina por un segundo, nosotros estamos en una región donde solamente el 20% de las transacciones hoy son digitales. El resto son en efectivo. Y en otros países donde nosotros operamos como México, son aún más altas el porcentaje de transacciones en efectivo que en la Argentina. Pero eso va a cambiar. O sea, México se maneja más en efectivo todavía que Argentina, a pesar de tener una economía mucho más grande y pujante por su Y que crece proximidad más. con Estados Y Unidos. que crece muchísimo más. Lo que digo es que América Latina en general está el 20% de transacciones digitales y vos ves a China y son 75% digitales. Europa, 60% digitales. Estados Unidos, 50% digitales. Entonces, una de las cosas que yo sé cada mañana es que hoy va a haber más transacciones digitales que ayer. Y que toda América Latina está haciendo este proceso de ayornamiento y de crecimiento muy acelerado de las transacciones digitales, a pesar de que tengamos un año difícil en la Argentina. ¿Cómo ves los impuestos? Una de las causas del negro, el barrani o el pago billete no es el único, pero puede tener que ver con los impuestos. Hay gente que negrea a través, obviamente, del efectivo y este es un fenómeno regional y especial de la Argentina. Yo creo que es un fenómeno en general de los mercados emergentes y por eso yo creo que Argentina tiene que emular lo que hicieron otros países que lograron bajar el barrani, que en realidad nos daña a todos los que pagamos impuestos, y lo que hay que hacer es una profunda reforma tributaria que logre la simplificación. En Holanda, por ejemplo, todos los impuestos de una persona o de una empresa entran en una página y el Parlamento hizo todo un proyecto para que todos los impuestos de un año sean en una sola página. En Argentina, los impuestos de una empresa son a veces, en el caso de Ualá, más de 200 páginas. Entonces, yo creo que nosotros, antes que nada, tenemos que simplificar radicalmente la tributación y sacar las cosas que son distorsivas. Por ejemplo, el otro día lo comentaba públicamente, hay ciertas provincias que pusieron un impuesto especial a las billeteras virtuales. Entonces, cuando alguien digitaliza su dinero, que es algo bueno, porque quiere decir que va a ser una transacción digital y no fuera de la economía formal, le ponen un impuesto de ingresos brutos. Entonces, ahí, ¿cuál es el incentivo? No lo voy a digitalizar, me voy a quedar en el efectivo para evitar el impuesto. Entonces, es como que a veces creamos ciertos impuestos que mandan el incentivo opuesto de lo que queremos saber como una sociedad, que es la simplificación de las transacciones. Nosotros trabajamos mucho con inversores chinos y japoneses que ambas sociedades han logrado, gracias a la simplificación de las transacciones digitales, que haya más empleo y trabajo formal de una economía formal y menos barrani. ¿Cómo hicieron? Bueno, y simplificaron radicalmente los impuestos y no penalizan al que digitaliza, sino que penalizan al que vive en efectivo. Vas a comer a un restaurante y el mozo a lo mejor te dice al final, 10%. ¿cómo paga? 10% efectivo, si pagas con billete, 10%.
viene la recarga si usás tarjetas o la Ualá o la que sea. Bueno, pero eso es ilegal, Bueno, pero a nadie le importa. Entonces lo que yo digo es, si nosotros tuviéramos, eso no es culpa del mozo, no es culpa del restaurante, es culpa de que tenemos un sistema tributario extremadamente complicado, que además tiene una carga tributaria muy alta, porque Argentina es uno de los países que tiene una carga tributaria más alta de la región, y tenemos que emular a los que lo hicieron bien. ¿Quiénes son los que lo hicieron bien? Nuestros vecinos que bajaron lo informal. ¿Cómo hicieron? Simplificando. Entonces yo digo es... ¿las transacciones tienen un costo alto en comparación con otros países de la región? Cuando No. vos usás tarjeta. No, lo que sí tenemos es un sistema tributario ultra complejo donde tenemos impuestos que son distorsivos, como dicen los economistas. O sea, que te incentivan a vos a actuar de la manera incorrecta, que es, en vez de digitalizar, usar efectivo. ¿Por qué? Porque si te pongo un impuesto a la digitalización, yo no voy a cobrar en digital. Y eso nosotros lo vemos cuando nosotros lanzamos nuestro producto de Wallabiz, que es el producto para cobrar, que tenemos las menores comisiones del país, y el comercio cobra la plata en el momento, ni siquiera tiene que esperar a que le paguen en 10 días. ¿Qué fue lo más difícil de hacer ese producto? El sistema interprovincial de impuestos, que cada provincia le cobra a otra provincia un impuesto distinto, y es un caos de regulación y de tributación intraprovincial que es imposible de entender. Entonces, lo más difícil del sistema no era cobrar con tarjetas, era entender y aplicar la lógica de 24 provincias interactuando entre sí, en vez de tener un solo plan simple que recaude lo que el Estado tiene que recaudar y que ayude a la digitalización. Hay emprendedores muy importantes que se fueron de la Argentina. ¿Qué debe hacer la Argentina para que vuelvan? ¿Y cómo explicás el fenómeno? No sé si hablar de éxodo, porque a lo mejor es una palabra que en la historia de la humanidad es un poco pesada y grande, pero unos cuantos muy significativos se fueron. Sí, yo creo que primero que nada tenemos 47 millones de almas que viven acá, entonces prefiero hablar de los que estamos acá y no hablar de los que se fueron. Pero sí creo que tenemos gran talento argentino fuera de la Argentina, no solo emprendedores, científicos, educadores, periodistas, empresarios en general, hay un montón de gente y yo creo que estamos en un siglo XXI donde lo que más importa es el capital intelectual. Entonces yo quiero que esa gente esté creando productos, servicios y trabajos en la Argentina. Y yo creo que para eso tenemos que crecer. Creo que lo más importante para un país como Argentina es crecer. Y para crecer tenemos que lograr integrarnos más al mundo. Yo soy un ferviente creyente que el Mercosur es algo que hay que profundizar. Yo no quiero una economía aislada y creo que mucha gente que tiene negocios muy internacionales busca países más conectados. O sea, nosotros siento que a veces tenemos la tendencia de pensar muy focalizados en nuestros problemas y no cómo integrar a Argentina a otros países. A mí me da vergüenza que Argentina exporte menos carne que Uruguay o que haya exportación sojera que se va por Paraguay en algo que es claramente contrabando a Paraguay, porque yo quiero que ese talento, esos productos y todo ese PBI esté en la Argentina. Y creo que hay muchos emprendedores increíbles que por sus negocios internacionales hoy deciden vivir su vida en otro lado. Me gustaría más que estuvieran acá, como estoy yo, que volví después de 2 años afuera y estoy muy feliz de estar en Argentina y de crear mi proyecto desde Argentina para México, para Colombia y para los países que vamos a lanzar. En un ratito, cuando me diga el director, a lo mejor va a poder preguntar también Cecilia Bufflet. ¿Cómo retén Ahí está Cecilia. Uno ve de afuera el ecosistema tecnológico y ve que tiene crecimientos abruptos, son como la marea, que depende como, ¿viste? Como de factores. ¿De qué depende? Que de repente toman un montón de gente, de repente se achican, incorporan a la planta X cantidad, después no pueden seguir. ¿De qué depende eso? Bueno, ¿de la tasa de interés de Estados Unidos? Yo creo que estamos en el medio de una transformación global. Esa transformación es que muchos de los sectores que antes no tenían tecnología, hoy tienen mucha tecnología. Eso pasó con los medios hace 15 años. Pasó con los otros sectores como la educación. Y ahora está pasando en mi sector, que es las finanzas, y próximamente en la salud y en otros sectores más. ¿Por qué? Porque la tecnología hace mucho más eficientes hacer productos y servicios, y distribuir esos servicios por la Internet lo hace mucho más plural. Nosotros fuimos de 15 personas cuando lanzamos en octubre de 2017 a más de 1.500 personas regionales ahora. Es una tasa de crecimiento vertiginosa.
Y muchas otras empresas están haciendo eso. ¿Por qué? Porque crecemos y hay inversión. Pero cuando los Estados Unidos suben la tasa de interés, el costo del dinero global sube. ¿Por qué? Porque uno puede dejar la plata en el banco en Estados Unidos y rinde más. Entonces, en ese contexto, muchas empresas grandes, especialmente empresas como Google, como Amazon, incluso Apple, que es la empresa más exitosa del mundo, pararon un poco la máquina. Y en ese contexto, la tasa de crecimiento de la tecnología bajó. No fue negativa, no es negativa. Al contrario, siguen creciendo la tecnología como parte de la economía. Y en parte, como te decía antes, la digitalización de los pagos y los cobros sigue creciendo exponencialmente. Sin embargo, la velocidad con la que se crecía bajó. Y es así que muchas empresas lamentablemente cerraron. En nuestro caso, nosotros seguimos creciendo, pero estamos contratando objetivamente menos gente de la que contratábamos el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de mercado donde, como decía antes, la tasa de interés en los Estados Unidos determina cuánto se quiere invertir en el futuro y en las ganancias futuras. Cecilia Bufflet. ¿Cómo estás, Pierpaolo? Hace unas semanas un supermercado lanzó un producto financiero y contaba que, prepago, y contaba que tiene casi 1 millón de personas que van a pedir una tarjeta de crédito y no tienen condiciones para tener una tarjeta de crédito, porque no tienen historial crediticio, porque no tienen ingresos en blanco. Vos trabajás específicamente en la inclusión financiera. ¿Cuántos argentinos se quedan afuera por estar fuera del sistema de la inclusión financiera? ¿Dónde está ese límite? ¿Cuántos rebotan del sistema? Muchísimos. Y ese es el problema de vivir en una sociedad con tantos ingresos no declarados, donde tenemos solamente el 20, el 25% de las personas en Argentina pueden acceder a una tarjeta de crédito porque tienen el historial crediticio para que le den una tarjeta de crédito. Nosotros creamos Ualá para que cada persona pueda tener una tarjeta y pueda tener un método de pago, un método de cobro completamente gratis, sin cargo de apertura, de mantenimiento. Y hoy ya tenemos más de 4,5 millones de clientes solamente en Argentina y para cada uno de ellos nosotros creamos un historial crediticio. Y es un historial crediticio que es abierto, no es solo de Ualá. Lo podés llevar a cualquier institución de todo el país. Y eso te permite ir a ese supermercado y conseguir una tarjeta en ese lugar con la historia de Ualá. Por eso yo creo en la competencia. Nosotros competimos con ese supermercado como competimos con Mercado Libre y tantos otros. Y yo creo que la competencia eleva y los monopolios atrofian. Entonces, yo creo que hubo por mucho tiempo en Argentina muy poca innovación en el sector financiero porque no hubo competencia. Porque hay muy pocas instituciones que trabajan siempre para los que siempre tuvieron acceso al sistema y todos debatimos qué descuento tengo con la tarjeta de crédito, Black o especial o esto y otra cosa. Y eso es algo que deja fuera al 75% de la población. Entonces, no podemos pensar que vamos a crear un sistema justo y abierto y que crezca si dejamos afuera el 75% de la población. Entonces, yo creo en que cada persona tenga una cuenta, cada persona tenga un método de pago, que puedan cobrar y pagar digitalmente, y eso creo que, como vos decís, ayuda a lidiar con el problema de dejar tanta gente afuera. Y la única manera de tener un sistema más justo es tenerlo realmente inclusivo y nosotros trabajamos todos los días para eso. Bien, vamos a hacer una tanda y tenemos unos minutos más para charlar con Pierpaolo Barbieri. Tanda.